Hay gente que me dice que por qué no hemos hablado en este programa sobre el caso de la UNAM. Y la verdad digo porque es un tema que se ha platicado ya en otros programas, número uno. Número dos, lo que sucede en la UNAM es terrible, pero la verdad es que se nos olvida lo que sucede en muchísimas universidades del país, que a veces es peor que lo que sucede en la UNAM. Es terrible, es lamentable lo que ocurrió hace unos días. Es terrible y lamentable que autonomía se confunda con extraterritorialidad, sí. Porque en México las universidades, por su autonomía, ya parecen que son países autónomos, sí. Y la autoridad solamente puede entrar a solicitud de las autoridades universitarias. Y las autoridades universitarias, como nunca quieren tener bronca con los grupos de mafiosos, de porros, de narcotraficantes y demás delincuentes que hay en casi todos los campus universitarios, no le mueven. Es el rector Graue de la UNAM diciendo intereses externos, pero cuando le preguntan cuáles son esos intereses externos, pues dice, pues estamos investigando. No, lo deben saber. Claro que lo saben. Mira, yo desde mi época y tu época, Toño, estábamos en la UNAM, en las islas del campus vendían mota. Toda la vida. No, ahora te venden mota y todo lo demás. No, estoy hablando del 68. No, ya había narcos, ya había todo, y hay prostitución, es terrible porque esta autonomía hace que realmente no haya cuerpos de verdadera seguridad, cuerpos policíacos dentro de las universidades. Entonces, el cuerpo disque de seguridad de la UNAM, pues no sirve para nada. No, sí sirve para algo, hacer negocios. Ellos son los que administran todo lo puerco. Bueno, yo no sé. Yo sí me acuerdo. Bueno, sí, pero ya pasaron 50 años. No, ahorita. Oye, vamos a suponer que ya están bien, Toño. Te lo juro que no. Oye, pero eso está igual que el fuero constitucional. No, pero además los dejaron entrar. Para una cosa y se extralimitan. Se ha abusado. La autonomía, ¿cuál es la idea de la autonomía? La autonomía es autonomía de gestión. Es decir, las autoridades universitarias, el gobierno, las autoridades no pueden interferir ni en el contenido de lo que se enseña ahí, la cátedra, ni en el manejo de los recursos, lo cual se me hace totalmente absurdo, porque los recursos vienen de nuestros bolsillos. Sí. Y por la autonomía, las universidades no le rinden cuentas a nadie, y así hemos tenido el caso del rector de no sé qué universidad, creo que en Puebla, hace pocos años, con nuestro dinero se había comprado un avión particular. Qué lindo. No, en serio. No, se origina la autonomía en libertad de cátedra, primero. Primeramente. Sí. Primero, libertad de cátedra. Ya después vamos a suponer que haya libertad de gestión, estoy de acuerdo. Pero no tiene los recursos. Pero debería haber rendición de cuentas de esa gestión económica. Habría libertad de gestión si son autosuficientes. No son autosuficientes, no pueden tener libertad de gestión porque dependen del dinero público. Una regla fundamental para evitar corrupción es que a quien le das dinero tenga que rendir cuentas. Cuando no se rinden cuentas... O sea, un sindicato gubernamental... Tiene que rendir cuentas, lo que sea. Pero no rinden porque ha sido la alianza entre los gobernantes y todos estos grupos de poder. Ha sido una alianza, yo no me meto con tu corrupción, tú no te metas con la mía. Así ha sido. Y es que políticamente... Vamos a cambiar en la cuarta transformación. No, ya, se va a acabar, ¿sí o no, Hugo? No, eso no. No, tú votaste por el PGI, ¿sí o no? Sí, ahora eso de la universidad... No, ¿cómo que no? No va a cambiar. Es que, en serio, la universidad siempre fue... Bueno, sería uno de los primeros mitos que tendríamos que tirar. Acabar con la extraterritorialidad universitaria. Las universidades deben tener o su cuerpo, grupo, o su propia policía, debidamente acreditada, entrenada y capacitada y armada. Y para defender a los estudiantes, o que las policías locales puedan entrar. Estén adentro. Exacto. Sí. Digo, bueno, en fin, eso es un tema. Sí. Por eso no lo hemos tratado, porque vamos a empezar a hablar desde la Universidad de Oaxaca, la de Tamaulipas, la de Sinaloa, la de Nuevo León. No acabamos, hay unas broncas espeluznantes, porque los gobernantes usan las universidades para sacar sus grupos de choque, no hay nada nuevo. Allá en Chihuahua se acabó la universidad, la agrónoma Hermanos Escobar, precisamente por conflictos de porros y de situaciones extracurriculares que tenían que ver con la política. ¿Y qué son las normales rurales si no eso? Y el nuevo gobierno las va a sostener, apoyar y... No, te lo estoy diciendo. Y la verdad, son terribles. Bueno, pero yo quiero otro tema que se puede amarrar de esto. De acuerdo a un reporte llamado Violencia, Niñez y Crimen Organizado, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015, en ese año se calculaba que había 30,000 niños y adolescentes de entre 10 y 18 años de edad trabajando para alguna organización criminal. Estos menores de edad provienen de las clases más pobres y son reclutados, a veces contra su voluntad, para cometer toda clase de delitos. Desde vigilar las calles e informarle a sus jefes de los movimientos de las policías y las Fuerzas Armadas,
hasta asesinar a enemigos de la banda. La miseria, la ignorancia, la falta de oportunidades hace que muchas veces sean los mismos padres de estos menores los que los obligan a convertirse en criminales y proveedores de recursos económicos de la familia. Para los jefes de las organizaciones delincuenciales es muy conveniente tenerlos bajo sus órdenes en vista de que, sin importar el delito que cometan, la ley no los trata con severidad en caso de que sean arrestados. Cuando tienen menos de 14 años no pueden ser encarcelados y supuestamente deben recibir ayuda para reintegrarse a su familia y a la sociedad. Y digo supuestamente porque no se las dan. 2. Si tienen entre 14 y 16 años pueden ser encarcelados en una cárcel para menores por un periodo que no exceda los 3 años. No importa si mataron a una o más personas. Lo peor es que estas cárceles ya son escuelas del crimen, porque es un desmadre el sistema carcelario mexicano. Cuando su edad va de los 16 a los 18 años, solo pueden estar en prisión un máximo de 5 años, sin importar qué delito hayan cometido. Para los niños y adolescentes que son atrapados, para sus jefes y muchas veces para sus papás, el no encarcelamiento o el castigo mínimo que reciben es percibido como un derecho, pero la impunidad. Por eso delinquen una y otra vez sin temor alguno, siempre y cuando no lleguen a los 18 años. El problema es que al rebasar esta edad ya son experimentados criminales dispuestos a jugársela cada vez que cometen un delito. Si mataron a una o a varias personas antes de cumplir los 18, ya no la van a pensar 2 veces para seguirlo haciendo como mayores de edad. El caso que en la Ciudad de México llamó la atención estos días fue el de unos niños que pertenecen a una banda denominada Los Diablitos, quienes fueron reclutados por un expresidiario. Estos niños de entre 12 y 16 años han cometido 10 asaltos a conductores de vehículos en los últimos 30 días en los carriles laterales del periférico, amagando a sus víctimas con réplicas de pistolas de verdad. 2 de ellos, de 12 y 13 años, fueron detenidos 2 veces en solo 5 días y puestos en libertad como lo ordena la ley. Bien, pero ¿qué es lo más grave? Que los papás de estos niños, de estos delincuentes infantiles, dicen: ay, solamente son travesuras. Y cuando llegan por ellos al juzgado, llegan pero con toda la vecindad y con lujo de violencia, de casi quemar la instalación. Sí, de película de vaqueros, ¿no? Si no dejan salir a sus angelitos. Sí. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿a partir de qué edad es un ser humano un delincuente? De cualquier, o sea, un no, pero joven, ¿a partir de qué edad debe ser tratado ya como un delincuente y pagarla? Yo opino que se baje la edad según el delito. Si es un asesinato con todos los agravantes de la ley, caramba, desde los 12, 13, ¿No te acuerdas que hace años agarraron a un niño sicario de no sé qué cárcel? Sí. Creo que en Chihuahua. No, en Morelos fue uno, ¿no? El Ponchis. El Ponchis. Había matado yo no sé cuántos. Sí. ¿Cuántos llevaba? Y cuando cumplió, tenía 14. Tenía 14 años. Sí. Y a los 16 creo que salió, ¿no? Exactamente. Y quién sabe dónde anda el Ponchis ahorita, Se fue a San Diego, según me acuerdo de las notas de aquel tiempo. Su hermana vivía por allá. Exactamente, sí, y se lo recuerdo. llevaron. Pero era no se le ocurre al terrible. Ponchis hacer algo para que después Trump la agarre porque el Ponchis se le ocurrió matar a alguien, mano, porque ya... No, pero yo creo que la discusión tiene que ser seria. El gobierno mexicano, tanto autoridades federales y locales, han fallado rotundamente en lo que es el sistema presidiario mexicano. Las cárceles la manejan los criminales. Sí. Es como las universidades, las manejan las bandas de porros y criminales. ¿Por qué? Porque a los gobernadores las cárceles estatales pueden representar un muy buen negocio, porque acuérdate que los delincuentes van pasando corriente. Unos dicen, ay no, se quedan más con el director de la cárcel. No sabemos si se va al secretario de Seguridad Pública, al secretario general de Gobierno o al propio gobernador. Hay mucho dinero, tráfico de drogas, privilegios, prostitución, todo esto ocurre en las cárceles. Y en las cárceles de menores también ocurre. Sí, por supuesto. Entonces, estos niños son víctimas. Hay que partir de esto, Toño. Parten de ser víctimas. Son víctimas, pero también son victimarios. Y los estudios demuestran que una persona que es víctima de un delincuente tiene mucho más probabilidad de volverse delincuente. Seguro. Reproduce, hace cuenta que le siembras una semilla que va a reproducir a su determinado tiempo. La pregunta es... Tú que estudiaste muy bien a López Obrador, Hugo, ¿qué es lo que ofrece el nuevo gobierno federal para resolver este problema? Porque ya los gobernadores, olvidémonos, no tienen ideas. Lo que está ofreciendo son las becas, ¿no? Y ponerlos a trabajar.
Pero ¿para qué voy a trabajar por 3,500 pesos si me puedo pagar? Ese es el asunto. 8 veces más trabajando para el tuercas. No es rentable ser un buen muchacho. O ¿sabes qué? O cobro mi beca, pero además trabajo para lo demás. Por supuesto, en una hora hacen lo que ganarían en una semana trabajando. O sea, entonces la pregunta que yo nomás quiero dejar, a partir de qué edad los podemos considerar delincuentes y qué podemos hacer para que no sean delincuentes, muchos niños, estamos hablando de 30,000 hace 3 años, y qué podemos hacer tal vez para castigar a los padres de estos, como estos payasos. Ay, son traviesos mis hijitos, esos deberían ir a la cárcel.